Listo, creo que ya, sí. La clase pasada fue nuestra primera sesión de estadística de la probabilidad y estuvimos hablando de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que nosotros vamos a trabajar son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango es la medida más sencilla, más simple, simplemente es una resta entre el dato mayor y el dato menor. Las otras tres, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, dependen, es decir, desviación y coeficiente dependen de varianza. La varianza tiene un proceso de cálculo un poco largo si se hace a mano, y si nos equivocamos nos vamos a equivocar en las otras dos. Entonces es muy importante prestar atención en el cálculo de la varianza. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con la varianza? La varianza lo que hace es hacer una comparación entre cada dato y la media. Recordemos, la media es esta que está aquí, X con una rayita encima, y se conoce también como promedio. Entonces yo lo que hago, lo que hace la varianza, mejor dicho, es mirar qué tan alejado está cada dato de su centro. Recordemos que la media es una medida central, ¿sí? Me indica cuál es el centro de los datos. Entonces el proceso, nosotros lo estuvimos trabajando en Excel, vamos a abrir el Excel que estuvimos trabajando. El proceso que hay que hacer es organizar mis datos de forma vertical, hallar el promedio, o tengo que tener el promedio por ahí, en este ejercicio que estuvimos mirando, el promedio lo tengo aquí que es 16, y entonces tengo que mirar 5, comparar el 5 con el 16. ¿Cómo lo comparo? Haciendo una resta. Entonces 5 menos 16 me da menos 11. Entonces la segunda columna es el resultado de las restas, de restar cada dato con la media. 12 menos 16 me da menos 4. 15 menos 16 da menos 1. 9 menos 16 da menos 7 y así sucesivamente. ¿Qué sucedió? Un grave problema de pronto vi por ahí. Las personas que estaban trabajando a mano, en cuaderno, con calculadora, cometieron el error o la confusión del punto y la coma. Nosotros, creo que al principio de la primera materia de la primera sesión de estadística descriptiva, yo les hice la aclaración que nosotros, cuando nosotros escribimos los números, por ejemplo, 2.500.000, nosotros solemos, bueno, venga, les muestro esto, moneda. Nosotros solemos escribir, ¿sí? ¿Tú estás compartiendo pantalla? A mí no me sale nada. ¿Quién me está hablando? Danieli, debe ser el internet. ¿Alguien más? Mejor dicho, alguien que nos confirme que sí está viendo. Profe, yo estoy Profe, igual. yo miro la ¿Me está pantalla. sirviendo? No, sí, Profe, normal, yo profe. te estoy escuchando. Yo tampoco veo nada. Perdón, Ya, no profe. Yo sí miro. Estoy mirando escribe. el internet, creo. Sí, es el internet. Bien, recuerden que siempre tenemos el comodín de las grabaciones, ¿no? Siempre en la grabación sí queda bien. Entonces, les estaba diciendo, fíjense en este número que voy a resaltar aquí de color anaranjado. A excepción del signo pesos, ese número es 2.500.000 y tiene dos puntos, uno que significa millones y otro que significa miles, ¿sí? Cuando nosotros aquí en Colombia escribimos un número, si el número tiene 1.000 o 1.000.000, nosotros generalmente ponemos un punto. En cambio, cuando yo voy a escribir números decimales, por ejemplo, 25,8, ahí sí efectivamente escribo una coma, ¿ya? Entonces, nosotros lo hacemos así, puntos para miles y para millón y comas para decimales. Pero resulta que la calculadora del celular es diferente, porque en Estados Unidos se hace diferente. En Estados Unidos se utilizan los puntos para los decimales y las comas para los miles y los millones.
Entonces, ahí ustedes pueden caer y cometer un error que de hecho algunas personas lo cometieron, y es el siguiente. Por ejemplo, en el ejercicio que quedó de tarea, el promedio era 5,85, si no me equivoco. Resulta que como nosotros lo vemos con coma, si yo lo tengo que escribir en el celular, yo lo debo escribir con un punto. Listo, entonces la persona lo escribió con un punto, pero al volverlo a escribir en el cuaderno, como lo vio con punto en la calculadora, no me escribió 5,85, sino que me estaba escribiendo 585. Y ese valor no es correcto, ¿ya? Porque entonces al restar cada número con 585, pues no es lo mismo a un número, por ejemplo a 10, restarle 5,85, miremos, 10 menos 5,85 me da 4,15, que restarle a 10 el 585, me da menos 575, o sea, son dos valores muy diferentes. El error principal de unas personas en este taller fue eso, y yo se los había, digamos, en la primera clase que tuvimos, se los había advertido, no confundir puntos y comas que yo hago con los puntos y comas que hace la calculadora, porque van a tener problemas. Y van a tener problemas en esta materia específicamente en las primeras dos unidades, esta que estamos viendo y la que sigue en las otras dos sesiones. En fin, bueno, entonces un paréntesis. Después estábamos hablando de la varianza, que la varianza era restar cada dato con el promedio, y después de hacer esa resta hay que elevar al cuadrado ese resultado. Entonces, elevar al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número. Menos 11 por menos 11 me da 121. Toda esta columna debe dar números positivos. Así estos números sean negativos, aquí me quedan positivos, siempre, porque dos números negativos multiplicados da positivo. Y finalmente yo debo sumar este resultado, pero ojo, otro error cometido en el taller. Esta suma no es la varianza, no, yo la necesito para la varianza, pero este no es el resultado. Que la varianza de hecho está aquí, que salió de ¿qué? De dividir este 4.000, en este ejercicio, este 4.824, es decir, el resultado de esta suma, dividirlo entre 12, pero ¿por qué 12? ¿O qué significa el 12? 12 es la cantidad de datos que yo tengo acá. En el ejercicio del taller no era 12, sino que era 60. ¿Listo? También explicamos que los que utilizan Excel pueden ahorrarse este procedimiento y simplemente utilizar la fórmula var.p. var.p, abre paréntesis, selecciono los datos y automáticamente, sin tener que hacer estas dos columnas, él me bota el resultado. Y fíjense que me bota el mismo. Entonces, yo les dije, bueno, lo ideal es que hagan el proceso para que aprendan. Bien, pero pudieron haber utilizado el Excel para fijarse si su resultado era o no correcto. Si mucho, les iba a dar diferente uno o dos decimales nomás. Lo importante, por ejemplo, puede dar, digamos que aquí diera 402,3 y acá en Excel 402,1. Está bien, es correcto. La desviación estándar, entonces el que tuvo mal la varianza no le va a dar bien la desviación estándar, ni tampoco le va a dar bien el coeficiente de variación. La desviación estándar es sacarle la raíz cuadrada a lo que le dio la varianza. Entonces, si usted la tuvo mal, pues le va a dar mal la desviación estándar. Y también Excel tiene una fórmula que se llama desde desviación hasta la V, es de estándar punto P, la P significa de la población, o sea, de todos los datos, y seleccionamos los datos. Mira que por la fórmula o sacándole la raíz al número que me dio la varianza, me debe dar lo mismo. Estos dos valores de pronto, a simple vista, yo no los puedo, digamos, interpretar para saber si es una alta o baja variación, porque no hay una escala. Estos valores me sirven para compararlo con otro valor. Por ejemplo, si la varianza de acá me dio 400 y la varianza de acá me dio 116, pues yo puedo decir que están más dispersos, más regados, esto de acá porque la varianza es mayor que estos de aquí, que la varianza es menor. Eso lo puedo decir comparando un conjunto de datos con otro. Pero si yo no tuviera esto, no estuviera comparando, entonces a mí estos
valores de varianza y de desviación estándar de pronto no son muy claros. ¿Qué pasa ahí? Es necesario saber entonces el coeficiente de variación, que es un valor relativo y que yo les mostré, y ahorita vamos a ver una tabla donde a mí me dice el porcentaje que me dio, si eso es grande o es poco o es mucho o es aceptable. Entonces el coeficiente sale, el coeficiente de variación sale de dividir la desviación estándar entre la media. Ojo, otro error cometido. Coeficiente de variación, me dividieron la desviación estándar entre n, el número de datos. En el ejercicio del taller era 60. No era dividido 60, es dividido la media, el promedio de los datos. Y ese valor yo lo debo convertir a porcentaje. ¿Cómo lo convierto a porcentaje? Si tengo Excel, simplemente le pongo acá la tecla porcentaje y listo. Si no tengo Excel o si tengo Excel pero no quiero utilizar la tecla porcentaje, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. ¿Qué otro error se presentó? Personas que hicieron 2 veces, o sea, multiplicaron por 100 y utilizaron porcentaje. Entonces, digamos que tenía que dar 70 y les dio 7000, porque hicieron la multiplicación por 100, 70, y además le pusieron porcentaje. O sea, aumentaron 4 ceros cuando eran solamente 2 ceros. En ese sentido, cuando yo ya tengo un coeficiente de variación, yo me voy a remitir siempre, y ojalá pues más o menos... Espérate, miramos quién es para pagarlo. Bueno, ya lo apago. Esa tabla a mí me dice qué tan alta es la variación de esos datos. Entonces, si ese coeficiente de variación me dio 0, no hay variabilidad, la variabilidad es nula, no existe. Y por lo tanto los datos son muy altamente estables. Si ese coeficiente de variación me da entre 0 y 20, 0, 1, 2, 3, hasta 20, la variabilidad es muy baja y la estabilidad es alta. Si me da entre 20 y 60, tiene una variabilidad moderada y una estabilidad moderada. Hasta ahí yo puedo interpretar que la media aritmética entonces sí es un valor que me está representando los datos, que está representando correctamente un centro de los datos, que no hay valores que estén tan alejados. Pero si ya a mí me empieza a dar un número mayor a 60, ya ahí empieza a la media aritmética a no ser tan confiable. Entre 60 y 90 la variabilidad es muy alta, quiere decir que mis datos están muy regados, por lo tanto no son estables y por lo tanto la media no es representativa para el conjunto de datos. Y pues si me da mayor de 90, mucho menos, porque la variabilidad es muy alta y la estabilidad es nula. En este ejercicio que nosotros tenemos en Excel, el primero me dio 125, o sea que la media no es para nada representativa porque los datos son supremamente inestables, tienen mucha variabilidad. Pero en este segundo de aquí a la derecha tiene un coeficiente de variación 6, entonces la media sí es una medida confiable y representa a todos mis datos. Este es el resumen del próximo, sí. La clase pasada. Cuéntame. ¿Cuál es el resultado correcto del taller en coeficiente de variación? Era como que 70, 71, o sea, entre 69 y 71, cualquiera de esos valores. ¿Y cuál es el error que usted decía que se cometía cuando daba, por ejemplo, 7000%? Lo que pasa es que hicieron, era 70 y ustedes hicieron 2, o ustedes, no sé si fue tu caso, hicieron 2 veces el proceso de multiplicar por 100. Si no estoy mal, la desviación estándar era algo así como 4, entonces era 4 dividido el promedio, que era 5.8, ¿sí? Mira, me da 0,68. Entonces, hay dos opciones: que ese número lo multiplique por 100 y ahí me da el 68%, el 69%, bueno, más o menos el taller tiene que dar eso. Ahí está, pero algunas personas
además de multiplicar por 100, le pusieron porcentaje. Entonces eso les quedó 6.897 y eso no es correcto, ¿ya? Porque era 68, no 6.800, o era 70, no 7.000. Entonces, o lo multiplican por 100 y ahí ya quedó 68,9, o simplemente este número de aquí no lo multiplican por 100, pero le ponen aquí el símbolo porcentaje, que ahí se los vuelve porcentaje. O es lo uno o es lo otro, pero no pueden hacer las dos cosas porque les va a dar un número que no es correcto. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada, hicimos otro ejercicio. Ya hoy vamos a continuar el mismo tema, pero para datos agrupados. Fíjense que hasta aquí hemos trabajado los números suelticos. Ustedes los organizan, digamos, de forma vertical en el chorrero. Si eran 60, tenían que organizar 60 números para abajo. Otro error grande que cometieron por ahí una, otra o dos personas fue que no me escribieron los números repetidos, es decir, si habían 5 unos, solamente escribieron un 1, escribieron un 2 cuando habían 8 2, ¿sí? No, los números se tienen que escribir todos. Fíjense que acá tengo números repetidos, 5, 12, 15. Sí, mire, aquí está un 15 y acá está otro 15. Si están dos veces, se escriben dos veces, pero deben escribirse todos los números. Algunos lo organizaron de menor a mayor, les debe dar absolutamente igual, no importa. No es necesario, pero no importa. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de las mismas medidas que sirven para lo mismo, pero vamos a hacer el proceso para datos agrupados, es decir, cuando yo los tengo dentro de una tabla de frecuencias. Esto ya corresponde a la segunda competencia. Entonces, el taller que ya la mayoría presentó era de la primera competencia. El taller que queda de hoy es de esta segunda y también hoy queda un examen que es de las dos, o sea, va a incluir tanto para no agrupados como para agrupados. ¿Listo? Entonces, hoy les queda un taller y una evaluación. Estos tendrían plazo de hacerlo hoy el miércoles hasta el viernes a medianoche, pero pues igual es sencillo como el taller que ya ustedes hicieron. Como la plataforma creo que sigue funcionando, yo inmediatamente terminé la clase, les envío el taller por el WhatsApp y también les envío el link de la evaluación por WhatsApp para los que no han podido entrar por la plataforma. Pero si usted no tiene problema con la plataforma, hágalo por favor, se lo pido por favor por la plataforma, ya que el WhatsApp me llega mucha información, no solo de ustedes, sino de otros que 4 por 4, 160 estudiantes. Entonces, pues imagínense cómo tengo mi WhatsApp. Bien, entonces vamos a hablar de las medidas de dispersión para datos agrupados. ¿Listo? Entonces las medidas son las mismas. El rango se calcula igual. Tomo el dato mayor y le resto el dato menor. Entonces es el mismo proceso. La varianza sí tiene un cambiecito, un cambio pequeñito. El cambio consiste en restamos cada dato del promedio, lo elevo al cuadrado, pero luego de elevar al cuadrado yo tengo que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Sumo todos esos datos y lo divido entre n. Simplemente la varianza se le va a añadir un paso más, pero un paso adicional, pero de resto el proceso es el mismo que ya aprendimos a hacer con datos no agrupados. La desviación estándar es igual que datos no agrupados, se le debe sacar la raíz cuadrada a la varianza. Y el coeficiente de variación, lo mismo, se toma la varianza, se divide entre el promedio y se multiplica por 100. Es decir, que lo único nuevo que vamos a ver hoy es este procedimiento de la varianza, pero es muy similar. Entonces vamos a continuar con el ejercicio con el que hemos estado trabajando. Sí, porque en la otra, profe, usted decía que había que sumar el resultado, ¿no? O sea, que estabas multiplicando. También, bueno, esta se multiplica y después se suman todas. También hay que sumar, ¿listo? Sino que antes de hacer la suma se le debe multiplicar por la columna de frecuencia absoluta.
¿Qué hay de diferente? Que como los otros datos no los tengo agrupados, yo lo hago uno por uno, no necesito multiplicar porque de hecho yo no conozco cuál es la frecuencia de cada uno. ¿Listo? Ya vamos a ver las diferencias mejor cuando hagamos el ejemplo. Entonces, nosotros desde hace rato hemos estado trabajando con un ejercicio de del peso de unos recién nacidos, de 50 recién nacidos. Entonces, vamos a continuar trabajando con esa tabla y vamos a calcular rango, desviación estándar, varianza, perdón, al revés, primero varianza, luego desviación estándar y coeficiente de variación. Estos son los resultados que nos tienen que dar, pero pues lo vamos a hacer paso a paso en Excel. Recuerden que hoy también vamos a calificar apuntes, entonces bien pendientes porque a partir de este ejercicio son los apuntes que deben presentar. Yo les estoy dejando en pantalla para que los que no tengan los datos los estén escribiendo en su cuaderno o en su Excel, ¿sí? Necesitamos los intervalos, X sub I, que es la marca de clase. Recordemos de pronto que es este número es la mitad de estos dos valores, el punto medio entre 1.8 y 2.1 o 2.11, ¿cuál es la mitad? 1.95, ¿listo? Y la frecuencia absoluta, que es las veces que se repite, la cantidad de datos que hay entre estos valores. Entonces, voy a copiar, perdón, voy a copiar la tabla. La voy a copiar, yo la tengo de hecho. Ya la copié. Copiar por acá. Y vamos a empezar entonces a hacer el procedimiento. Listo, aquí ya copió. Entonces tenemos intervalo, que son los pesos de los niños, la marca de clase X sub I. Uy, está loco. Y la frecuencia F sub I. Abajo el total. Bueno. El proceso para el rango, empecemos entonces con el rango. Profe, Sí, ¿me puede poner el otro lado? Es que aquí en el celular no, los datos no los puedo ver bien. ya los voy a agrandar, porque pues igual tengo que trabajar en Excel, entonces pues Bueno, vamos a tener que seguir trabajando aquí. Estamos trabajando con letra 26. Profe, tenemos que escribir esa tabla en Excel. Si quieres, sí, para que entiendas el proceso, vamos a hacer el ejemplo con esa tabla. Entonces la idea es que ustedes lo hagan también, paso a paso. Listo, entonces tenemos la tabla con los intervalos, X sub I, que es la marca de clase, y F sub I, que es la frecuencia. Vamos a calcular las medidas de dispersión de estos datos. Empezamos con el rango, que es la más sencilla. El rango nosotros hemos dicho que es dato mayor menos dato menor. Vamos a copiar este proceso por acá. Dato mayor menos dato menor. Entonces, debo encontrar, no. Lo bueno de esta tabla es que como ya están ordenados, organizados los datos, el dato mayor es el último. Entonces, en este caso, el dato mayor es 3.9. Y el dato menor es el primero, 1.8. Entonces, la identificación del dato mayor y el dato menor es más simple porque como la tabla está organizada, el dato mayor es el último número que ustedes ven acá y el dato menor es el primero. Entonces, el rango, después de identificar cuál es el mayor y cuál es el menor, el rango es la resta entre esos dos. En este caso, el rango es 2.1. ¿Listo? Eso para empezar. ¿Qué me dice este rango? Ah, bueno, que la diferencia
entre el bebé más pesadito y el bebé más liviano son 2,1 kilos, ¿sí? Entre el más gordito y el más flaquito de los 50 bebés que nacieron tienen 2,1 kilos de diferencia, ¿ya? O sea que un bebé recién Profe. nacido y otro, perdón, termino la idea, pesen 2,1 kilos de diferencia, eso es bastante. Bueno, cuéntame, señora. Es que no, ya me acabó de aparecer, es que no me aparecían los datos en la pantalla, a ver cuáles eran los que tenían que pasar, pero ya me apareció. Gracias. Pues bueno, pues cuestión de internet de pronto. Eso es lo que me dice el rango, que entre el bebé que más pesó y el bebé que menos pesó, entre ellos dos hay 2,1 kilos de diferencia. El rango tiene la misma unidad que los datos. Si yo estoy hablando de kilogramos, el rango tiene kilogramos también. Bien, la siguiente medida es la varianza. Entonces vamos a copiar esto por acá. Para la varianza no existe una fórmula en Excel que me sirva. Voy a copiar, de hecho, esto por aquí abajo porque yo voy a necesitar este espacio acá. La varianza no tiene fórmula en Excel que me sirva para datos agrupados, ¿ya? Porque pues están en tabla y Excel solo tiene fórmulas cuando los datos están regaditos. Entonces, lo primero que yo necesito para la varianza es el promedio o la media. Nosotros aprendimos eso en la materia pasada. Para sacar el promedio de unos datos que están en una tabla, tengo que multiplicar X sub Y por F sub Y. ¿Se acuerdan? Ese X sub Y por F sub Y lo debo multiplicar. Vamos a poner celdas. Entonces, agrego esta columna para sacar el promedio, si ustedes no lo tienen, ¿no? O si el problema no se los da, porque si el problema le dice, halle las medidas de dispersión para esta tabla, que el promedio es tanto, pues ustedes se ahorran esta columna de promedio. Entonces, lo que hice acá, este 975 salió de multiplicar 1,95 por 5. Y voy a estirar los datos para repetir la fórmula para todo. 2,25 por 4, eso da 9. 2,55 por 9 da 22,95. ¿Y qué hago al final? Al final debo sumar esos datos para yo poder hallar el promedio. ¿Cuál es el promedio? Es la división entre este 141,6 y 50, que es el total de mis datos. Entonces ese es el promedio, 2,8. 2,83. Chicos, otro, digamos, no es que sea un error, pero no es recomendable hacer aproximaciones cuando yo estoy hablando del promedio. ¿Por qué? Porque es mejor utilizar al menos un número después de la coma, ojalá dos. Uno, listo, aceptable, pero fíjense qué pasa con ese 2,83. Si yo lo aproximo, debo dejar un 3. Profe, perdón. Estoy perdiendo, perdón, déjame terminar la idea. Estoy perdiendo 20 décimas de diferencia y estoy perdiendo exactitud en mis cálculos. Cuéntame. Profe, quería pedirte un favor, a ver si de pronto usted explica un poquitico más despacio, es que explican muy rápido y Esto, pues, ¿me tras de que hablas, no Yoli? entiendo, casi, sí señora, es que tras de que casi no entiendo y estoy reconcentrada acá, entonces usted habla muy rápido. Claro, no, mira, lo que sucede es lo siguiente, Yoli, tú como eres nueva en esta materia, ya lo mismo de pronto decían tus compañeros en la materia pasada. Lo que sucede es que como estamos en educación virtual, ¿cierto? Y nuestro tiempo en sesiones así es muy corto, entonces pues yo tengo, digamos, un ritmo que trato de ser lo más pausado posible, pero tengo que, digamos, hacer que dentro de las 2 horas de mi sesión logre terminar el tema, porque si no se nos acaban las sesiones y no podemos terminar la materia. ¿Qué es lo bueno? Eso es lo malo, pero ¿qué es lo bueno? Que va a quedar siempre una grabación y que entonces tú después, lo que no te quedó muy claro, lo que necesites volver a repasar, pues tú vas a poder ver el video y todo lo que estamos en este momento hablando va a quedar grabado. Entiendo. Entonces, esa es la ventaja que de pronto tienes. Y además de que si viendo el video aún no te queda claro, tú me puedes escribir por WhatsApp preguntándome específicamente algo que no te ha quedado claro o verificando si lo estás haciendo bien y con mucho gusto yo te doy la respuesta. ¿Listo? Sí, lo de la varianza es lo que
me confunde un poquito porque pues tenía entendido que era que como que se tenían que sumar Sí, y no entiendo es cuando se dice que hay que no hemos multiplicar empezado. eso. No hemos empezado a hacer el proceso de la varianza. ¿Por qué? La varianza dice que debemos restar cada dato de la media, pero yo no tengo la Sí, media. Entonces yo estaba calculando la media para poder iniciar a calcular la varianza, ¿ya? Ajá. Entonces, como es una tabla, la media se calcula multiplicando la marca de clase por la frecuencia, que aquí está esta columna, sumamos todos esos valores y luego este número 141,6, para sacar la media tengo que dividirlo entre 50. Entonces la media es este número que está acá dividido 50. ¿Por qué tuve que incluir esta columna? Porque yo no tenía el promedio y yo necesito el promedio para poder hallar la varianza. Entonces digamos que esto fue un antes de empezar a calcular la varianza. Les decía entonces que si bien es cierto que 2,83 al aproximarlo a un número yo puedo decir que 2,83 es 3, por favor no lo hagan porque estamos perdiendo exactitud en la medida. Déjenme 2,8 o 2,83, pero no 3. ¿Listo? Y en el ejercicio del taller era como que el promedio 5,87 y algunas personas lo dejaron en 6. Estamos perdiendo exactitud. Igual el proceso lo hicieron bien, pero pues les hice esa recomendación. Bueno, entonces la varianza dice, ahora sí, que yo tengo la media, yo tengo que empezar a restar cada dato menos 2,83. Como están en intervalos, yo no voy a restar estos intervalos, sino que voy a restar la marca de clase. Entonces, la siguiente columna que yo voy a colocar aquí será x sub i menos x prom. Recuerden que yo escribo x prom para promedio porque no puedo escribir la barrita encima. Entonces, voy a empezar. X sub i, por ejemplo, en este caso es el 1,95. Le voy a restar 2,83, que es el promedio, pero yo les explicaba que como para todos estos datos siempre los voy a tener que restar con esa celda, yo no quiero que Excel me modifique esa celda, me la desplace. Entonces yo en medio de la G y del 33, los que lo están haciendo en Excel, le pongo el signo de dólar, perdón, el signo de peso, para que ese valor no se mueva. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago eso, al deslizar esta barra, miren que todos quedó 33, 33, G33, G33. Entonces lo que yo estoy haciendo, fíjense, 1,95, el azul, menos 2,83. Para el siguiente, 2,25 menos 2,83. Para el siguiente, 2,55 menos 2,83, los que lo están haciendo a mano, ¿no? 2,85 menos 2,83 y así sucesivamente con todos los datos. Pero, chicos, recuerden, como tengo intervalos, yo trabajo es con la marca de clase, porque en el intervalo pues tengo dos datos, ¿no? Entonces, siempre trabajamos con el punto medio o la marca de clase. ¿Qué me dice la varianza? Después de hacer la resta, debemos elevar al cuadrado. Entonces, la siguiente columna, x sub i menos x promedio elevado a la 2. ¿Qué hago en esa columna? Pues multiplico el número que me dio ahí, en este caso menos 0,88, por ese mismo número, por menos 0,88. Ese valor me va a dar positivo siempre. Los que lo hacen a mano van a decir, profe, ¿y todos esos decimales los tengo que escribir? Preferiblemente sí. O si usted no los escribe, ¿qué va a pasar? Que si comparamos el resultado de la persona que lo hizo en computador y la persona que lo hizo a mano, van a variar un poco. Entonces, sobre todo en esta columna, cuando es elevado al cuadrado, si ustedes están trabajando aquí con 2 decimales, acá les van a salir 6, ¿sí? Les van a salir varios decimales. Ojalá los escriban, los que lo hacen a mano, los escriban todos o por lo menos 4. ¿Listo? Eso es muy importante. Bien, si estuviéramos con datos no agrupados, ahí terminamos. Ahí hacemos suma y divido y listo.
pero como estamos en tabla, debo agregarle otra operación. La operación es la siguiente, se llama, después de que ustedes hayan restado X sub y del promedio y los hayan elevado al cuadrado, tienen que multiplicarlo, el punto significa multiplicación, por la frecuencia. Tienen que multiplicarlo por la frecuencia absoluta, es decir, esta columna. Pero ustedes la tienen ya aquí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente igual, seleccionamos el número que tenemos acá y lo multiplicamos por en este caso el 5, que es la frecuencia del primer intervalo. Deslizo los números para los otros valores, ¿cuál es el proceso? Pues el 4 del segundo intervalo con 0.338724. El siguiente, el 9, la frecuencia del tercer intervalo con este número de acá. La frecuencia del cuarto intervalo 15 con este número de acá. Esto es lo nuevo que a nosotros nos aparece cuando yo estoy trabajando con una tabla de frecuencias. Después de hacer esta operación nueva, ahí sí, ya lo que me queda es hacer la división de ese número, perdón, sumar primero. Entonces sumo esa columna. Queda 11.59 y lo divido entre n. ¿Cuánto es n? N es este valor de acá, en este caso el 50, la cantidad total de datos. Entonces la varianza es este 11.59, que es la suma de esta columna, dividido entre la cantidad total de datos, que en este caso es 50. Me salió 0 por los decimales, miren, aquí le estoy colocando los decimales. 0.23 es la varianza para este caso. Como yo no tengo otro conjunto para comparar, pues a mí ese número todavía no me dice nada. Entonces vamos a pasar a calcular ahora la desviación estándar y el coeficiente de variación. Mira, los copio por acá. Desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, la desviación estándar es muy fácil porque es simplemente sacarle la raíz cuadrada a lo que me dio la varianza. Entonces, raíz de 0,23. En ese caso me da 0,48. Y el coeficiente de variación es tomar esa desviación estándar que me da 0,48 y dividirla entre la media o promedio. Ojo, no entre los datos, no entre 50, no, entre 2.83 para este ejercicio. Eso da 0,17, que si yo lo multiplico por 100 me da 17%. Miremos los valores que me dieron, 2.1, 0.23, 0.48 y 17. Aquí están, 2.1, 0.23, 0.48 y 17%. Listo, con este número, con este porcentaje, yo ya puedo hacer una interpretación de esos datos. ¿Cómo lo hago? Me remito a la tabla, pero a ver si la tengo por acá, no. Me remito a la tabla, esta es, y voy a buscar el 17. 17 está entre 0 y 20, eso significa que hay una variabilidad baja y que mis datos son altamente estables. O sea que el peso de los bebés sí tiene variabilidad, pero es baja, no es tan grande. Entonces la media, que es 2.8, sí me representa a todos los bebés, es un valor representativo. Es decir, el análisis es el mismo de datos no agrupados y el proceso es casi igual, le añadimos solamente esta columna. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahí sí van a tratar de hacerlo ustedes solos y yo les voy a ir preguntando, como dándoles tiempo para que hagan el proceso, vamos preguntando y vamos verificando si lo están haciendo bien o no. Y también si ustedes tienen dudas, les estoy contestando por acá. El ejercicio entonces que vamos a hacer, ¿qué se me hizo? Es el siguiente. Dice, calcular las medidas de dispersión vistas para el siguiente caso. Una empresa de auditores contables
lleva la estadística del tiempo en días que requiere cada uno de sus empleados para realizar la auditoría de fin de año de varias empresas que son sus clientes. A continuación se presentan los resultados. Entonces tenemos la primera intervalo, estamos hablando de los días. Entonces de 12 a 17 días hubo 8 personas, de 18 a 23 días 9 personas, de 24 a 29 2 personas y de 30 a 35 una persona. La marca de clase la tengo aquí al final, ¿ya? La que nosotros ponemos aquí de segunda es esta misma, entonces cuando organice sus datos, coloque esta columna que vemos al final, coloque la de segunda. Vamos, yo les voy escribiendo por acá. Entonces, la primera es intervalos, listo. La segunda, para mayor orden, escribimos X sub I. De tercera ponemos la frecuencia y estas de acá no me sirven o no las necesito para lo que me pide el problema, ¿listo? Entonces las voy a tachar para que no se vayan a confundir. Solamente necesitamos esas tres, las intervalos, marcas de clase y frecuencia. Entonces vamos a calcular rango, primero que todo. Luego de calcular el rango, vamos a calcular la varianza, pero para calcular la varianza nosotros necesitamos primero el promedio. ¿Listo? Entonces de la varianza, primero hay que calcular promedio porque yo lo necesito para calcular la varianza. Después de calcular el promedio, ahí sí hago la varianza, luego hago la desviación estándar, y por último el coeficiente de variación, que terminará pues con una conclusión, con qué tan dispersos son los empleados. En general todos se demoran lo mismo en general, o hay mucha diferencia entre el que más se demora y el que menos se demora. Eso es lo que tenemos que llegar con esa conclusión. ¿Listo? Entonces estoy aquí escuchando sus dudas. Empecemos por organizar la tabla y luego por el rango. Ya les pregunto. Como están copiando datos, les dejo esa imagen. Apenas en unos minuticos los paso a Excel para que vean el ejemplo que hicimos ahora. Bueno, yo voy a pasar también los datos al Excel y para voltear la pantalla Excel y que ustedes puedan ir viendo el ejemplo anterior y también los datos. Entonces, de 12 a 17. Ay, me lo cambia fecha.
Bien, chicos, ¿alguien tiene ya la respuesta del rango? Esa sería la tabla, ¿cierto, profe? Perdón, Esa, no te escuché. esa sería la tabla, ¿cierto? Correcto, sí. Pues ahí Así, la... dime. El rango, estaba preguntando el rango. Sí, el rango, sí. Cuéntenme, ¿ya hiciste cuánto te dio el rango? Pues el rango no sería que 35 y 12. ¿Qué haces con el 35 y el 12? Ese no es el rango, tienes que hacer algo con esos dos números. Sí, eso toca restarlo. Restarlo, muy bien. O sea que ¿cuánto es el rango? 35 menos 12. ¿Cuánto es? Toca, sí, 35 menos 2. No lo he restado. Profe, ¿Perdón? 23. Muy bien, gracias. Creo que es Eucaris, esa voz se me hace familiar. Sí, Señora. da eso, profe. Listo, entonces la primera ya está hecha, el rango nos dio 23. Pero ¿Cómo? si es así, profe, o sea, si es así, o sea, el mayor 35 y tanto, eso se resta, entonces ya al restarlo, entonces Sí, ya señora. bueno. El rango entonces es mirar el mayor, que es el último número, el 35, y restarle el menor, que es el primer número, o sea, 12. Entonces el rango es 35 menos 12 y eso nos da 23. Muy bien, ya hicimos la primera. Ahora viene la larga y la difícil, y si yo la embarro, me equivoco en esta, me voy a equivocar en las otras dos. Entonces es mucha atención trabajar ahorita con la varianza. Alguien que me diga qué debo hacer con la varianza, ¿por dónde empiezo? Sacar la media primero, profe. Muy bien, sacar la media o el promedio. ¿Y cómo la saco? Eso es lo que no me acuerdo, profe. Bueno, Toca hacer la tabla X, y algo así. bueno, entonces resulta que eso fue la última unidad de la materia pasada. Sacar el promedio cuando yo tengo mis valores en una tabla, Sacar debo los arrancar datos. por multiplicar. No me van a desordenar la tabla en datos porque multiplicar esas dos columnas, la X sub I por la F sub I. Entonces ahí colocamos la siguiente columna. ¿Listo? Ustedes, ese X punto quiere decir multiplicar. Entonces trabajen en esa columna y ya les digo, les pregunto cómo A mí me hay dio la media 19,3. media. Escribamos por acá media. Y a mí Ya también me dio lo mismo. para démosle unos 19,3. 19, ¿qué? ¿3? Pues yo lo dejé en coma 30, profe, no sé, no lo aproximé. Coma 30 es lo mismo que coma 3, es exactamente lo mismo. Bien, esperemos unos minutos más para que los que apenas lo están haciendo se nivelen, ¿listo? Ya ahorita también comprobamos si ese es el valor que les dio a sus compañeros, pero Riquelme, cuéntanos de dónde salió, cómo lo hiciste. Yo multipliqué X sub I por la frecuencia. ¿Sí? Por X. Y lo pone a una de la otra que es X1F1. Y, o sea, así todo, lo multiplica uno y posteriormente lo suma ese resultado y lo divide por el número de datos. Muy bien. Para la media. Excelente, sí, así es. Entonces, esto tenemos que sumar esta columna, es muy importante, y sumar esta también. Entonces, así como nos decía Riquelme, esto debemos multiplicar para hallar la media, debemos multiplicar la columna X sub I por la columna F sub I. En este caso, 14,5 por 8. 20,5 por 9, 26,5 por 2 y 32,5 por 1. Después de multiplicar, yo hago la suma de esa columna, eso me dio 386, pero eso no es la media. Este valor 386
lo debo dividir por el total de los datos, que es el número que tengo enseguida, o sea, 20. Y ahí sí me da el 19.3 que me decía el compañero. Pero esa no es la varianza. Sí, dime. Me repite lo de X, ¿qué? Pero es que no me salió bien acá, no lo entendí. Debemos multiplicar, para hallar el promedio, debemos multiplicar la columna X sub I, que es la marca de clase, cada dato de ahí, por el dato de al lado de la frecuencia. Entonces, 14.5 multiplicado por 8. Y escribo el resultado. 20.5 multiplicado por 9 y escribo el resultado. 26.5 multiplicado por 2 y escribo el resultado, y 32.5 multiplicado por 1 y escribo el resultado. Esos resultados que ya escribí en esa columna los debo sumar. Y esa suma que me dio 386, dividido entre el total de los datos, que son 20, esa es la media. Y me va a servir, la necesito para seguir con el proceso de cálculo de la varianza. ¿Cuál es el paso a seguir? A ver, ¿alguien nos colabora diciéndonos cuál es el paso a seguir? ¿Esa no tiene minuto? Se resta X sub I menos el promedio. Muy bien, o sea, el primero, ¿cuál que sería? En el primer intervalo, ¿qué vas a restar? Se me va a restar 14,5 menos el promedio, que es 19,3. Da menos 4,8 y así sucede. Listo, ya vamos a hacerlo. Muy bien. Profe, yo ya tengo la varianza, no sé si me habrá quedado bien. Ya miramos porque yo no sé cuánto es, entonces no Me dio puedo... 23,76, me dio a mí. ¿23, qué? 76. Listo, acá la escribo, ahorita la miramos porque no la hemos hecho, entonces no sé cuánto da. Bien, entonces el proceso a seguir, los que van todavía, los que van conmigo, los que van adelantados, magnífico, muy bien, han entendido el proceso. Después de calcular la media o promedio, debo empezar a restar cada dato de X sub I menos ese promedio que me dio 19.3. Entonces, si yo lo hago en calculadora, pues hago 14.5 menos 19.3 y escribo el resultado acá en la tabla. 20.5 menos 19.3 y escribo el resultado en la tabla. 26.5 menos 19.3 y escribo el resultado en la tabla, y también con el último lo mismo, 32.5 menos 19.3. Los que tenemos Excel va a ser un poco más rápido. Yo escribo igual, selecciono el dato X sub I, que es 14.5, le resto donde tengo la media, pero le debo poner un signo entre la letra y el número, el signo peso, para que la media se me mantenga en todos los renglones, y lo alargo, lo bajo. Listo. En este caso ya hice el proceso con todos. Ustedes van comparando, los que lo están haciendo a mano, comparan conmigo si les da lo mismo. ¿Listo? Si no, entonces revisen su cálculo. Bien, ¿qué sigue? Después de hacer la resta, los que ya lo hicieron, que nos ayuden explicándonos después de restar qué se debe hacer. Se debe multiplicar el resultado al cuadrado, ¿no? Muy ¿Sí, bien. así? Sí, así es, muy bien. Ese resultado que yo tengo, que me dio ahí esa resta, yo la debo en la siguiente columna, la debo multiplicar por el mismo valor, o sea, menos 4.8 multiplicado por menos 4.8. 1.2 multiplicado por 1.2. 7.2 multiplicado por 7.2.
13.2 multiplicado por 13.2. Listo. Lo que hice aquí fue elevar al cuadrado esos resultados. Como estoy en una tabla, no he terminado. Sí. ¿Me puedes explicar ahí cómo se hizo para elevar el cuadrado? O sea, 4 punto qué? Que no El le- es número que que no- tengo, sí, el número que tengo ahí enseguida, menos 4,8 o en la calculadora menos 4.8 multiplicado por menos 4.8. Eso les da 23,04. Abajo, 1.2 por 1.2, o sea, el mismo número que tienen ahí lo multiplican por ese mismo número. Eso es elevar al cuadrado. Multiplicar dos Profe, veces ¿cómo el saco el mismo X promedio ¿Cómo saco qué? con el signo de pesos? El X promedio con el signo de pesos. ¿Cómo saco el signo peso? No, el X promedio con el signo de peso para todas las celdas. Mira, o sea, ¿te refieres como deslizo hacia abajo? Sí, para que me den todas las celdas. Ya, ok. Cuando te paras en la primera, en la esquina de abajo a la derecha hay un cuadrito. Entonces tú pones el cursor del mouse encima de ese cuadrito para que la cruz se te cambie, se te ponga negra y más delgada. Entonces, cuando la cruz esté delgada y de color negro, tú le das clic y deslizas y corres hacia abajo. Y corres hacia abajo y se te copia la fórmula para todas. ¿Eso es lo que me preguntabas? Pues no, era como, o sea, como dónde coloco el signo de peso para que me dé todos los... El signo peso se coloca, promedio. por ejemplo, como yo tengo el valor del promedio en la celda N28, ¿sí? N28, entonces después de la letra N y antes del número 28 yo le tengo que poner el signo peso. ¿Qué pasa si yo no le coloco ese signo peso? Entonces si yo le pongo N28 nomás y deslizo, mira lo que va a pasar. En el renglón de abajo se mueve a N29 y en el que sigue se mueve a N30 y en el que sigue se mueve a N31. Se mueven, ¿ya? Porque como yo bajo, entonces Excel cree que también tiene que bajar el promedio. Entonces aquí me hizo bien la resta, pero en el de abajo ya el promedio me lo bajo a la casilla siguiente. Y yo no quiero que se baje, entonces yo para decirle a Excel que no se baje, yo coloco el signo peso en medio de la letra y el número y luego sí deslizo para que el valor se mantenga en esa celda, pero no es para que calcule el promedio, ¿no? El promedio yo ya lo tengo calculado en esa celda. No estoy, con el signo peso yo no estoy calculando el promedio. Lo que le estoy diciendo es no me mueva la celda porque ese valor lo quiero dejar fijo. No sé si ya logré responder tu duda. Sí, sí, sí. Ok, Gracias. bien. Profe, una Profe, pregunta. ¿cuánto fue que le dio la varianza a la compañera? Ah, no le hemos terminado de hacer. La varianza de la compañera ya dijo que 23,76, pero todavía no sé si ese es el valor correcto. A mí me dio 12,528. Ya vamos a ver, lo voy a escribir. 12,528. Ya lo vamos a comparar. Listo, espérenme un segundito. Bien, entonces, después de elevar, íbamos aquí que elevar al cuadrado. Después de elevar al cuadrado, si yo tuviera estos datos fueran no en una tabla, sino suelto, ahí termino, pero no, están en una tabla. Entonces tengo que multiplicar ese valor que yo eleve al cuadrado, lo tengo que multiplicar por la frecuencia, por la casilla o la celda de la columna F. Entonces, tomo el valor que me dio, en este caso 23,04, y lo multiplico por la frecuencia que para este intervalo y este ejemplo es 8. Y deslizo los valores. Me faltó ese dato, por eso me dio menos.
Ah, te faltó la multiplicación de la frecuencia. Listo. Eso pasa con tablas. ¿Listo? Con las tablas le tenemos que añadir ese paso. Multiplicar la frecuencia. O sea, después se sigue multiplicando por 9, por 2, por 1. Ajá. El siguiente número por 9 y el siguiente número por 2 y el siguiente número por 1. Sí, señorita. El resultado de esas multiplicaciones las tengo que sumar. Entonces escribo suma, o los que lo están haciendo a mano pues sumarían cada valor, y ese dato es el que yo necesito para la varianza. Esa no es la varianza, pero lo necesito. Ahora sí vamos a ver si nos da el 23. Entonces, la varianza es ese 475.2 que me dio la suma de esa columna, dividido entre ¿cuánto? ¿O entre qué dato tengo que dividir? Entre 20, profe, ¿no? Entre el número de datos. El número de datos que es 20, sí, muy bien. Entre el número de datos que es 20, que es el que está aquí en el total de las frecuencias. ¿Listo? Sí, Lo por eso, encuentran ahí. Muy bien, sí, correcto. Efectivamente me da 2376, como nos había dicho la compañera inicialmente. Ese es el valor de la varianza. Entonces ya hicimos rango, ya hicimos varianza. Nos falta las dos últimas, que es muy fácil. Aquí lo largo es el proceso de la varianza. O sea que el 475,2 se multiplica y se suma. ¿Cómo dijiste? Por 20, profe, no le puse Se divide entre 20. Sí. Bien. Entonces la desviación estándar. Profe, qué pena. ¿Me puede explicar lo del resultado de 475,2? ¿Con qué lo divido? ¿Con la del 19.3? No, señorita, con 20. Número de datos. Con el valor de los datos, sí. Ah, listo, gracias. Profe, una pregunta es que quedé ahí como con una duda, porque no era que N era la cantidad de datos, o sea, en este caso habrían cuatro datos. No, Claudia. Yo lo había como entendido así. Claudia, aquí hay 4 intervalos, no hay 4 datos. Hay 8 personas que están entre este rango y 9 que están entre este rango y 2 personas que están entre este rango y una que está entre este rango. En total hay 20 personas. Ese es N. ¿Listo? En las tablas, exacto, en las tablas N es la suma de la frecuencia. Cuando yo no tengo tabla, ahí sí yo encuentro de para abajo cuántos datos hay. ¿Por qué? Sí, me confundí, fue porque el otro era con datos no agrupados. Exacto. Bien, entonces, desviación estándar. La desviación estándar, sea para agrupados o para no agrupados, es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, simplemente si usted tiene Excel, puede escribir igual raíz, o si tiene calculadora, deben sacar raíz cuadrada de 23.76 que nos dio la varianza. Entonces, raíz del valor de la varianza, ¿y cuánto da? 4,84. 87,4, que la puedo reducir a 2 números para que no me quede tan larga. Bien. Por último, y aquí de pronto, coeficiente de variación, uno tiende a confundirse o a equivocarse, porque en la varianza nosotros dividimos entre n, que es 20, y en el coeficiente de variación queremos hacer lo mismo y dividimos eso, dividimos entre 20, y no. El coeficiente de variación sí es una división, pero no es entre el número de datos, sino entre la media. Ojo ahí, entonces eso es un error común. Entonces, coeficiente de variación es lo que les dio la desviación estándar, dividido, no 20, no es el número de datos, es el promedio. En este caso, 19.3. Ese valor lo tengo que convertir en porcentaje. Entonces, si tengo Excel, simplemente le doy clic en porcentaje y estuvo.
Y si no tengo Excel, lo multiplico por 100. Pero no hago las dos cosas, no hago multiplicar y convertir en porcentaje, no, una de las dos. En este caso, entonces la respuesta es 25.3 o 25% del coeficiente de variación. ¿Y ese dato qué significa? O me remito de pronto a la tabla si no me he aprendido o no he tenido claro las escalas, me remito a esta tabla. Profe, me embolaté en coeficiente de variación. Señora, el coeficiente de variación es una medida que sale de dividir la desviación estándar, o sea, el dato que me dio aquí arriba, 4.87, lo tengo que dividir entre el promedio o la media, que es 19.3. La que utilizamos para hacer las restas con cada dato. Entonces, desviación estándar 4.87 dividido 19.3, que es el promedio. Un error común es que creemos que como la varianza la dividí entre 20, entonces el coeficiente de variación también lo voy a dividir entre 20. No, la varianza sí es número de datos, pero el coeficiente de variación es con la media. Y eso me da 25%. Entonces, miremos la tabla. ¿Quién me puede dar, quién se anima a darme una interpretación de los datos? Esos datos son, estamos hablando de los días que se demoran los 20 empleados de una empresa en hacer un inventario. Creo que era un inventario, algo contable. Y me dio 25%. Mirando la tabla, ¿qué me dirían de ese 25%? ¿Es moderada, profe? Es moderada, sí, muy bien, es moderada. ¿Por qué? Porque dice que entre más de 20 y hasta 60, la variabilidad es moderada. De pronto, en otras palabras, listo, yo sé que ustedes la tabla la leen bien, entendieron que es moderada, pero ¿y eso qué significa? Es lo que quiero saber o lograr que ustedes entiendan. Más allá de los números, ¿qué información me da? Es moderada, pero ¿qué es moderado? ¿Alguien entiende y nos puede de pronto Sí, cuéntame. Lo que yo pienso es que la muestra que sacaron es de una variabilidad moderada, porque dio con un 25% de variación. Muy bien. Pero si lo interpretamos mejor con ¿qué es esa muestra? Entonces, quiere decir que los empleados de esa empresa en general se demoran, ¿sí? En hacer su inventario de 12 a 35 días, o sea, mínimo 12, máximo 35, con una variabilidad moderada. Quiere decir que en general no están tan regados, que todos están moderadamente dispersos entre esos dos valores. Eso es lo que me dice a mí ese dato. Por lo tanto, si yo digo que en promedio un empleado de esa empresa se demora 19.3 días, ese promedio me está representando de forma moderada a todos los demás empleados. Eso es lo que dice. Entonces, el patrón o el jefe o el dueño de la empresa puede decir efectivamente, ya listo, un empleado se me está demorando 19 días, listo. Pero si de pronto este coeficiente de variación me hubiera dado 80% porque hay un empleado que se demora 2 días, ¿sí? O sea, y otro empleado que se demora 48 días, o sea, se amplía el rango y por lo tanto mi variación es mayor, entonces el jefe no puede hablar de que el promedio me represente a todos porque hay mucha variabilidad. ¿Ya? Entonces tendría que el empleado, el jefe ver y entrar a analizar por qué hay tanta diferencia entre un empleado y el otro. Si el que lo hace muy rápido o que es súper dotado o no lo está haciendo bien, o sea, ¿por qué se está demorando tanto? ¿Por qué está tan lejano
del que más se demora. Entonces mirar también si el que más se demora, ¿qué está pasando? Porque él está muy lejos. ¿Será que está, digamos, en palabras castizas, mamando gallo? ¿Por qué? Entonces fíjense todo lo que la estadística nos puede dar, o la información que me puede dar, en este caso a un jefe. Le dice, ah, bueno, sí, en general se me están demorando 19 y todos están parejos, porque la variación es 25%, eso es algo moderado. Pero podríamos también decir, no, esa variación, aunque sea moderada, yo necesito bajarla más, necesito que todos trabajen mejor. Entonces voy a coger a los empleados que se estén demorando menos de 19 y voy a entrenarlos a ver si logro que esa variación sea más bajita. Entonces los voy a entrenar para que se me demoren menos tiempo y, perdón, los que están encima de 19, para que se me demoren menos tiempo y lograr que esa variación sea más baja. ¿Listo? Entonces fíjense, estos números, o sea, la estadística me entrega un número, pero más allá de un número, me entrega una información para yo poder tomar una decisión en cualquier aspecto, en una empresa, como jefe o simplemente al querer vender un producto o al analizar los resultados de mis estudiantes, yo como docente, en fin, eso es el mensaje que quería decirles. Bien, un ejercicio más porque tenemos tiempo y este ejercicio vamos a trabajarlo con, yo lo tengo por acá, con el ejemplo que habíamos hecho de las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas, no, las cirugías realizadas por 50 médicos en la ciudad de Neiva. Voy a copiar la tabla. Acá, voy a quitarle estos colores para no confundirnos. Y esta celda no me sirve. Vamos a agregarle estos valores acá. Y vemos, ojo, vemos que en esta tabla no tengo intervalos, pero eso no quiere decir que yo no haga el mismo proceso. En este caso no hay intervalos, pero como no hay intervalos, los datos son ya el X u Y, ¿listo? Entonces, se los aclaro porque en el taller que sale hoy, el primer ejercicio no tiene intervalos, entonces las personas empiezan, ¿y cuál es la marca de clase? Si no tiene intervalos, ¿yo cómo saco la marca de clase? Y se confunde, no, pues como no hay intervalos, no hay marca de clase, pero X u Y pues es directamente esos valores. Entonces, ahí está su X u Y, en este caso serían las cirugías. Y tenemos F, que es la frecuencia, y entonces yo necesito, para sacar, esta columna la dejo porque es la que yo necesito para sacar el promedio, X u Y por F u Y. Entonces empecemos, como aunque tenemos tiempo, no es tanto, entonces vamos a hacerlo, ustedes me van diciendo que haga y lo vamos haciendo como para que quede la explicación, igual queda grabado. Primero con el rango. ¿Alguien me cuenta cuánto es el rango o nos dice qué hay que hacer para hallar el rango? Para hallar el rango hay que restar. Hay que restar ¿Qué? el mayor. ¿Cuál es el mayor? En este caso el mayor viene siendo el 23. Ay, perdón. Estoy mirando mal. El mayor viene siendo el 5 y el menor pues que el 1. Porque el 0 pues no sé. El menor es 0. Es 0. O sea, el 0 cuenta. Claro que sí. Porque entonces, es que en algunas ocasiones el 0 no cuenta, entonces por eso era pues como la duda. Es válido porque esa duda la tiene. Ah, ya. O sea, es válido. Estudiantes. Es válido que tengas la duda, pero no, en este caso el 0, al ser el dato menor, no lo ignoremos, ese es el dato menor. Y 5 menos 0 es 5. Quiere decir que... Ese es el rango. Ajá, el rango es de 5. Quiere decir que la diferencia entre el médico que más hizo y el que menos hizo son 5 cirugías. ¿Listo? Ese es el rango. Ahora, varianza. Entonces, para hacer la varianza, yo necesito primero tener por aquí al ladito la media o promedio, ¿sí? ¿Qué hago? Ya la tabla la tengo lista con la multiplicación entre X u Y, que es el número de cirugías, y F sub I, que es la frecuencia. ¿Qué hago para sacar la media? ¿Qué números debo tomar? ¿Y qué operación?
Sí, entiendo. Perdón, no escuché. 10, 80. 110 dividido 50. Sí, señora. Muy bien. Este resultado de esta columna dividido el 50 de acá. Muy bien. Ese es el promedio 2.2. Y lo tengo que sacar porque yo lo necesito para la siguiente columna. La siguiente columna es el XUI, o sea, el dato de la primera, las cirugías, restado con el promedio. Entonces yo tomo el número 0 y le resto el 2.2, pero para que no se me mueva le pongo el signo peso y bajo los cálculos. El siguiente renglón sería 1 menos 2.2 y el siguiente 2 menos 2.2 y 3 menos 2.2 y 4 menos 2.2 y 5 menos 2.2. Listo. ¿Qué hago luego? Ya resté. ¿Qué tengo que hacer después de restar? Multiplicarlos dos veces, el 2.2 por 2.2. Sí, muy bien. Cada dato se multiplica por sí mismo, es decir, se eleva al cuadrado. Muy bien. Y como es una tabla, ¿qué debo hacer después? Sumarlo. No. Antes de sumar, debo hacer una multiplicación por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, después de elevar al cuadrado, como está en una tabla, debo multiplicar ese valor por su frecuencia. Entonces, tomo el 4.84 y lo multiplico por la frecuencia que es 4. Y el 1.44 por 7. Y el 0,04 por 23. Y el 0,64 por 9. Y el 3,24 por 5. Y el 7.84 por 2. Ahora sí yo lo sumo. Ahora sí sumo ese valor. Y me dio 68. Cerrado. Sí, cerrado. ¿Cuál es la varianza? ¿La varianza es 68 o no? No. ¿Qué debo hacer? Ese 68 lo debo dividir entre ¿cuánto? Por el número de datos. ¿Y cuánto es? 1,36. Ah, no, el número de datos es 50. 50, muy bien. 50 datos, 68 entre 50. Esa es mi varianza. ¿Listo? Entonces ya tengo rango, ya tengo varianza. Me faltan otros dos daticos. Desviación estándar y coeficiente de variación. La desviación estándar es la raíz de la varianza, o sea, raíz cuadrada de 1.36, que en este caso me da 1.17, o 16 y 6, sino que lo voy a dejar con dos decimales. Y el coeficiente de variación es tomar esa desviación estándar y la divido entre el promedio, 2.2, lo convierto a porcentaje y me da el 53%. Ese valor, según mi tabla, tiene una variabilidad moderada y por lo tanto una estabilidad moderada. Es decir, que los 50 médicos están con un 53% de, digamos, dispersión, están regados ese valor. Eso es, aunque es moderado, por ejemplo, es mayor que el de los bebés, que nos dio 17, ¿sí ven? Los bebés están más unidos, el peso de los bebés es más unido que el número de cirugías de los médicos. Varía más el número de cirugías que el peso de los bebés.
Entonces, ese valor, aunque yo esté hablando de datos diferentes, esté hablando de un conjunto y de otro, el coeficiente me puede decir, ah, no, este conjunto es más estable que este, porque tiene menos variación. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, una pregunta? ¿Cómo vamos? Vamos entonces a revisar, el taller que queda ya está de tarea para explicar lo que debemos hacer. Voy a cerrar por acá, este también. Dice el taller. Ya los que tengan acceso a la plataforma ya lo pueden ver. Los que no, entonces ahorita mismo lo envío por el WhatsApp del grupo. Dice, la siguiente tabla muestra los resultados de un examen aplicado a 200 estudiantes de una ciudad. Entonces el puntaje de 10, hubo 80 estudiantes que se sacaron 10, 18 estudiantes que se sacaron 20, un estudiante que se sacó 30, 31 estudiantes que se sacaron 40 y 70 estudiantes que se sacaron 50. Para un total de, mira, acá me equivoqué. Chicos, en el taller hay un error. El total no son 50. Mire que el ejercicio dice 200. Sumemos si esto da 200. 80 más 18, 98. Más 1, 99. Más 31, 130. Y más 70, 200. Sí, aquí solamente el error es este 50. ¿Listo? Lo corrigen, por favor, para que puedan desarrollar su ejercicio. Entonces deben determinar el rango. Fíjense que esta tabla no tiene intervalos, fue como el último ejercicio que hicimos hoy. El X sub I sería precisamente el puntaje. Puntaje es el X sub I. Determinar rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y contestar las dos preguntas. La muestra tiene mucha o poca variabilidad. La media es o no es un buen representante de la muestra, de acuerdo a lo que les dio el coeficiente de variación. Y el siguiente ejercicio es con esta tabla que sí tiene intervalos, pero que acá ya nos está dando la marca de clase. Son 45 los minutos que 45 estudiantes dedican a repasar un tema diariamente. O sea, un estudiante 30 minutos en promedio, 2 estudiantes 38, 4 estudiantes 46 y así sucesivamente. Responden y realizan el mismo procedimiento, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y las dos preguntas. Este es el taller que van a realizar ustedes a plazo hasta este viernes. Voy a parar la grabación y voy a proceder a hacer el segundo llamado